Buenos días. Perfecto. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Sí, señora. Buenos días. ¿Cómo me les ha ido? Quería preguntarles si ustedes revisaron el formato que les envié el viernes y cómo les fue con el ejercicio de identificación de la temática y la problemática que vamos a trabajar en estos formatos. Recibí el correo de 3 personas. Yo le envié al anterior correo, pero ya te lo reenvío porque ayer en la tarde me escribió Elena, que era Ujú. a ese nuevo correo, entonces ya te lo reenvío. Ok, listo. Entonces, mientras tanto, yo voy a abrir acá. Buenos días, habla Hola, Diana buenos días. Cáceres, ¿cómo estás? Hola, Diana, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, gracias. A ver, tengo un pequeño inconveniente, es Señora, que generalmente yo estoy en clase, pero sí, yo soy una comunidad religiosa, entonces sí, debo señora. que salirme en algunos momentos. Por eso era tan bueno la vuelta en marcha cuando mandaban el video de la clase, ¿sí? El problema Sí, es que no lo enviaron el del viernes y es una excusa, pues, nada buena, pero no pude hacer el trabajo. Tengo aquí el formato en Excel, el que tú bajaste, pero en realidad no supe cómo hacerlo, ¿sí? sí, Entonces, no sé si nos haces el favor de reenviarnos lo que hicimos el viernes para enviártelo, volver a retomar la clase, o no sé cuál es la metodología, porque sí era de muy buena ayuda. O sea, yo la tomaba mucho porque yo volví a ver la clase nuevamente ujú, como para retomar la situación, por el horario, ¿no? Lo que pasa sí, es que hay claro. veces, por ejemplo, No, pero es que dime. la tarea era muy sencilla. No tenían que diligenciar gran cosa, simplemente era pensar en el proyecto, en el tema del proyecto que ustedes quieren desarrollar Ujú. y colocar en el problema central, digámoslo así, la problemática que queremos contrarrestar con el proyecto. No era más. Realmente es eso. Es más, lo pueden hacer ya. ¿Sí? Qué maravilla. Entonces, Déjame entonces. entonces no era del otro mundo el ejercicio, pero sí importante, pues que lo hubieran, que pues por lo menos hayan pensado en el tema. ¿Qué vamos a hacer hoy? Entonces, yo lo que voy a hacer es retomar ese Excel y voy a empezar a explicarles en términos prácticos la teoría. Y, o sea, esa teoría que han visto, que vieron con Elena, que han visto conmigo, vamos a empezar a aterrizarla. Em, este proyecto que es de Claudia Lorena Guasaco, ¿cierto? Entonces, Claudia Lorena me mandó un arbolito eh, en donde nos expone, ya les comparto pantalla. Entonces yo Entonces sí la envié. acá nos está hablando del tema de los jóvenes con miopía y ansiedad por el uso de dispositivos electrónicos. Ese es uno. Otro que recibí es también el de Luis Jaime Salazar, que nos habla de los jóvenes que salen del ICBF, digamos el tema de empoderamiento, dificultades en las condiciones para el empoderamiento, ¿no? Y acá está
bueno, está Diana Orjuela, que me lo mandó por correo, no me mostró el arbolito, pero me mandó por el correo sobre el limitado acceso de las mujeres cabezas de hogar a temas de capacitación y formación. ¿Sí? Esos son como los tres árboles bueno, los dos árboles que recibí y el tema que Diana quiere abordar. Entonces, si me lo permiten, ¿cuál es mi recomendación? Número 1, no me trabajen en formatos diferentes al Excel que les envío, porque lo que yo quisiera explicarles o enseñarles a ustedes es cómo se lleva en orden lógico y organizado el levantamiento de información en una sola fuente, o sea, en un solo esquemita, ¿sí? Cosa que cuando ya tengan toda la información consolidada, ahí sí puedan elaborar el documento técnico, ¿vale? O sea, entonces, la recomendación que yo le hago a las personas que me enviaron el ejercicio, tanto a Luis Jaime como a Claudia, es trabajemos sobre los formatos que se les envía, ¿vale? Ya mismo voy a proyectar los arbolitos que me enviaron. Permítanme un segundo, ya me confirman por favor si están viendo pantalla. Que digamos, este es el de Claudia y aquí estamos viendo, digamos, la estructura de árbol. Entonces, esto es lo mismo que nosotros miramos o que encontramos en el Excel. Quítame un segundo, acá, este Excel. Entonces, aquí en el Excel está este árbol del problema, ¿sí? Ellos, pues básicamente lo que hicieron fue tomar esta estructura y colocarla aquí en el documento. Bueno, entonces voy a dar unas pautas para la elaboración del árbol del problema, ¿sí? Del árbol de objetivos, para que a la luz de eso puedan estructurar ustedes adecuadamente estos elementos. De pronto para ustedes suena repetitivo frente a lo que hablamos o lo que ustedes dieron con Elena, pero ¿qué sucede? Reiteramos mucho la construcción de estos árboles porque son la columna vertebral del proyecto. Si estos árboles no quedan bien definidos, el proyecto se les va a desbaratar, mejor dicho. O sea, no va a quedar formulado bajo las características o bajo las condiciones que nosotros quisiéramos que tuvieran. Y es muy posible que digamos, el viabilizador o el financiador les pueda hacer como observación o se les pueda devolver. Hay otra cosa, y es una realidad, y es que siempre, o sea, un proyecto de inversión no pasa derecho. Siempre hay observaciones que hacer, siempre hay ajustes que realizar, siempre hay aclaraciones por hacer. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes, pues, uno se arma de paciencia y ya tiene, o sea, uno lo hace lo mejor posible desde el principio, pues, para evitar que ese número de requerimientos sea mayor, pero tengan claro que siempre les van a hacer observaciones, ¿sí? Siempre van a, digamos, si estamos hablando de presentación de proyectos a entidades públicas del orden nacional o territorial, siempre les van a hacer observaciones, les van a hacer más requerimientos, pero pues entre mejor que estructurado desde un comienzo, pues va a ser mucho menor el número de ese tipo de solicitudes. ¿Listo? Entonces, retomando la teoría, ¿sí? Todo lo que ustedes han visto en clase, lo que se les explicó la vez pasada, el problema es una situación negativa que se está presentando actualmente. Eso es fundamental. Ahora, un problema no es la falta de algo. Entonces, falta de recursos, no se cuenta con la carretera, no se cuenta con el establecimiento, limitada cantidad de personas para poder responder a la demanda del servicio.
ese tipo de cosas no son problema. Ahí lo que nosotros, si nosotros escribimos eso, lo que estamos haciendo es describir los insumos que necesitamos para algo. Pero ¿qué es ese algo? ¿Sí? ¿Por qué estamos pensando en adquirir esas cosas? Luego, ¿qué está ocurriendo? Entonces, un problema siempre es la situación negativa que estamos padeciendo. ¿Está claro? Eso es importante. Ahora otra cosa, marco lógico, el enfoque de marco lógico en teoría de proyectos maneja estas dos herramientas, el árbol del problema y el árbol de objetivos. El árbol del problema y el árbol de objetivos son un esquema metodológico que busca desagregar de una manera muy organizada la problemática en sí. ¿Sí? Esa problemática en sí, pues ese esquema, lo que busca es explicarme el porqué del problema y qué trae como consecuencia, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, el problema es todo el arbolito, todo este esquema que ustedes ven aquí en la pantalla. El problema es todo. Lo que pasa es que nosotros lo desagregamos para facilitar su comprensión y su abordaje. ¿Por qué? Porque al final del día tengo que con el proyecto de inversión contrarrestar esa problemática con todas sus causas, ¿sí? A través de todas sus causas, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta ahora con respecto a cómo se estructura el problema? Y ya vamos a empezar. Entonces, la idea es que todos abran el formato, el Excel que tienen en sus manos y a medida que yo les voy explicando la problemática, el arbolito, ustedes van armando, van diligenciando este esquema. Entonces, ¿cómo está conformado el árbol del problema? Todo el árbol es el problema, acuérdense. Por lo tanto, todo el árbol me tiene que mostrar situaciones, no carencias. Entonces, digamos, por ejemplo, mi problema es un alto nivel de analfabetismo de los jóvenes en el municipio de Chía. ¿Sí? Entonces uno dice, mire, eso es una situación que se está presentando. Yo ahí no dije que me faltaba algo. Entonces después me dicen, ese alto nivel de analfabetismo, ¿por qué se da? Entonces vienen las causas. Responde al por qué. ¿Por qué hay alto nivel de analfabetismo? Entonces uno puede encontrar varias causas. Hay causas directas e indirectas y las indirectas se desprenden de las causas directas. ¿Sí? Entonces esas causas son las que están ocasionando el problema. Recomendación número 1. Por favor, no se extiendan en causas, ni tampoco dejen una sola. ¿Sí? Un problema no se genera por una sola causa normalmente. Hay contadas excepciones, pero normalmente un problema se genera por varias causas. ¿Listo? Pero tampoco se extiendan y coloquen un montón de causas porque se van a enloquecer. ¿Por qué? Porque resulta que cuando ustedes vayan a ejecutar el proyecto, los productos que ustedes generen con el proyecto deben apuntarle a cada una de las causas. O sea, yo no puedo dejar una causa sin resolver. Lo que yo coloco en el árbol es todo lo que yo voy a abordar, ya sea a partir de mi competencia, de mi capacidad, de mi experiencia, de la disponibilidad de recursos que tengo. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Y siempre la doy a todos mis alumnos y a todas las entidades, y es cuando formulen proyectos, no se pasen de 3 o 4 causas, ¿sí? Si pueden hacer solo 2, maravilloso, ¿sí? Optimicen, porque así mismo, o sea, acuérdense que el arbolito, cada ramificación de causas son intervenciones que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Y son intervenciones que hay que hacer para contrarrestar el problema. Bueno, ya lo vamos a ver en el árbol de objetivos. Y adicionalmente, las causas también son situaciones. ¿Sí? Entonces, alto nivel de analfabetismo. ¿Por qué? Entonces, porque
existe alto nivel de ausentismo de los jóvenes en los centros educativos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un incremento en el desinterés de las familias para que los jóvenes ingresen a los centros educativos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo tengo que colocar situaciones en todos los componentes del árbol del problema. Y los efectos, o sea, lo que está en la parte de arriba, son las consecuencias. Entonces, al haber alto nivel de analfabetismo debido al ausentismo en los establecimientos educativos, eso me va a generar entonces incremento en el riesgo de actos delincuenciales por parte de los jóvenes, ¿sí? Un incremento en una disminución, por ejemplo, en la capacidad. Alguien está hablando por ahí, no sé quién es. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Creo que alguien está por ahí. Sí, por favor. Alguien, si alguien tiene el micrófono encendido. Bueno, no sé si Que lo... tenía mi micrófono encendido. Sí, todavía lo escucho. Espérame a ver. ¿Será que? Bueno, listo. Entonces, en ese orden de ideas, los efectos son las consecuencias que trae. Eso que genera hacia adentro y hacia afuera de la organización que está formulando el proyecto de inversión. ¿Listo? Entonces, cuando yo ya tengo definida la problemática, este árbol, este esquema de arbolito, me tiene que describir completamente el problema que yo quiero contrarrestar con el proyecto, pero enfocado o, digamos, depurado hacia lo que yo soy capaz de resolver frente a ese problema. Yo no puedo colocar acá causas que no están bajo mi competencia, que las puede contrarrestar otro grupo, otra persona, otro actor en otro momento, en otro lado. Acá solo coloco lo que está bajo mi competencia, lo que yo puedo entrar a atender. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien está claro? No te deja que quien habla acá, John, dice no me deja, que no te deja. Gracias, todo muy claro, muy bien. Muchas gracias. Ok, bueno, listo. Entonces, cuando yo ya tengo el árbol montado, yo tengo que entrar a hacer como la descripción, ¿no? O sea, el árbol es un esquema que te muestra las ideas principales de la problemática, pero tú ya tienes que entrar a describirlo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Aquí es donde yo les digo normalmente a mis muchachos, acá siéntense a hacer catarsis, pónganse a llorar ahí escribiendo, ¿sí? Porque acá uno cuenta la situación negativa que se está presentando, ¿ok? Aquí no se escribe qué voy a hacer o qué voy o cómo voy a intervenir, no. Aquí se explica cuál es la situación que se está padeciendo en este momento, con cifras, con datos, ¿sí? Con magnitudes, hay que explicarlo. Entonces, en este momento son aproximadamente, no sé, 3.500 niños los que están presentando esta situación que se viene agravando durante los últimos 3 años a una tasa de crecimiento del 2%. Normalmente las familias, pues debido a su necesidad de garantizar su sustento básico, entonces sacan a los niños de los colegios para ponerlos a trabajar y así suplir las necesidades de los hogares. Bueno, cuenten la tristeza en ese esquema. ¿Listo? Y lo otro importante es identificar un indicador de línea base, es decir, de qué magnitud es esta problemática. ¿Sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la magnitud del problema? ¿Qué tan grande es ese problema? ¿Qué indicador, qué dato, ¿sí? porcentual me está mostrando hoy
que tengo altos niveles, en mi caso, de analfabetismo. Entonces, no sé, el 12% de los jóvenes en Chía están en condiciones de analfabetismo, ¿sí? Entonces, ya me está diciendo, yo estoy diciendo, uy, ese dato es altísimo con respecto, por ejemplo, al resto de municipios pues en condiciones similares. Entonces uno dice, ah, perfecto, ya estoy entendiendo cuál es la problemática que se está presentando. ¿Sí? Entonces, la idea es que cuando yo ya tengo claro todo este esquema, ¿sí? Yo ya me voy al árbol de objetivos. Entonces, en el árbol de objetivos, ¿qué nos dice la metodología? Cuando usted monte un árbol de objetivos, simplemente lo que tiene que hacer es pasar a positivo el árbol del problema. Entonces, cuando yo tengo acá un problema que es altos niveles de analfabetismo, ¿yo qué tengo que colocar acá en el árbol de objetivos? Reducir los niveles de analfabetismo. Entonces, automáticamente, si mi árbol del problema quedó bien estructurado, me va a ser muy fácil convertir el árbol del problema en árbol de objetivos. ¿Sí? Va a ser muy sencillo poder identificar ese objetivo central, sus objetivos específicos y los fines. Entonces, lo que era en el árbol del problema, el problema central se va a convertir en el objetivo general. Lo que eran las causas directas se van a convertir en los objetivos específicos directos. Y lo que eran los objetivos, las causas indirectas se van a convertir en los objetivos específicos indirectos. Por su parte, lo que eran los efectos, la parte de arriba, las consecuencias en el árbol del problema, se va a convertir en fines, fines directos y fines indirectos. ¿Sí? Simplemente yo lo que hago es pasar lo que está en el, o sea, puedo pasar el mismo árbol del problema al árbol de objetivos y solo cambio la primera palabra, o sea, la palabra negativa la paso a positivo. Es importante que en el árbol de objetivos todos los elementos comiencen con verbo en infinitivo estratégico. ¿Sí? Entonces, fortalecer, incrementar, ampliar, mejorar, desarrollar, incrementar, ¿sí? Ir en infinitivo van los objetivos y los fines, tanto el objetivo general como los objetivos específicos y los fines. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Bueno, ¿qué sucede? Cuando yo ya tengo el árbol del problema y el árbol de objetivos, entonces yo debo pasar a mirar el indicador de resultado. Ojo con lo siguiente, el indicador de resultados y el objetivo general es el que me ayuda a identificar el horizonte del proyecto. Este proyecto, ¿cuánto va a durar? ¿2 años, 3 años, 5 años? 1 año, porque si de pronto yo ejecuto el proyecto en periodos mensuales, ¿cuál va a ser la periodicidad del proyecto? ¿Mensual, trimestral, semestral, anual? Entonces, dependiendo de los periodos que yo defina, ¿sí? En inversión pública, para proyectos de inversión pública, para proyectos que necesitan cofinanciación, la línea es que se utiliza la anualidad. ¿Sí? Los proyectos se ejecutan anualmente. Y pues obviamente un proyecto de inversión no se ejecuta en un solo año. Pues acordémonos de la clase anterior donde les explicaba que un proyecto surte un ciclo de vida, preinversión, inversión, operación y evaluación ex post. La preinversión dura 1 año. ¿Sí? Es una anualidad, que no, que solamente se demoró 3 meses, 5 meses, 8 meses, sí, pero está dentro de una anualidad, ¿sí? Entonces, la preinversión ya se entiende que va en 1 año. Entonces, cuando a mí me dicen que mi proyecto dura 1 año, yo les digo, no les creo, ¿por qué? Pues porque solo la preinversión duró una anualidad en inversión pública, ¿no? La inversión es otra anualidad.
¿sí? Entonces, es el año en que yo empiezo a construir, a adquirir, a adecuar, a montar la estrategia, bueno, lo que sea para lo cual estoy formulando el proyecto. Esa es la inversión. Y esa es otra anualidad. Que solo me demoro 6 meses, sí, pero está dentro del marco de la anualidad, ¿sí? Y viene la operación, que es cuando yo empiezo a hacer uso de ese bien o servicio. ¿Y cuánto dura la operación? Ahí está el quid del asunto, porque la operación me dice, se demora tanto tiempo como el tiempo que se necesite para alcanzar el objetivo. ¿Y cuándo alcanzo yo el objetivo? Cuando se cumple el indicador de resultado. ¿Y cuál es ese indicador de resultado? Corresponde al mismo indicador de línea base, pero con una meta de crecimiento de ese indicador de línea base. Entonces, si mi tasa de analfabetismo en el municipio de Chía es del 12%, yo quiero que mi tasa de alfabetismo, porque uno lo tiene que mostrar en términos positivos, ¿sí? Que está entonces en 80%, pase a un 90%. Ya lo coloqué inverso, ¿no? Entonces aquí, ¿cuándo se cumple el proyecto? Cuando se logra el indicador de resultado, que es el que está midiendo el cumplimiento del objetivo general. ¿Está claro? Señoras y señores, ¿alguna pregunta? Hasta ahí vamos bien. No, Si no, en realidad vamos a estar bien cuando empecemos a hacerlo. sí, Sí. exactamente, tal Eso cual digo como que no ustedes lo estamos han bien. dicho. Entonces, yo para efectos del ejercicio voy a mostrarles un ejemplo, ¿sí? Pero les voy a mostrar un ejemplo de proyecto público, ¿sí? De proyecto de inversión pública, pura y dura de acá del orden nacional. Les voy a mostrar un proyecto de, a ver cuál les muestro. Espérenme, les busco acá el año pasado. Les voy a mostrar uno de, yo no sé si acá no mujeres, formulación del proyecto. Entonces, miren, este es un proyecto, es bastante complejo, pero bueno, entonces les voy a mostrar alta vulnerabilidad de las mujeres y sus organizaciones en la práctica de medidas de protección e igualdad de género frente a situaciones de crisis humanitaria en los departamentos de Chocó y Nariño. ¿Sí? Dense cuenta que es una situación. Acá yo no estoy diciendo que hay una falta de algo. ¿Sí? Y esa alta vulnerabilidad de las mujeres y sus organizaciones en prácticas y medidas de protección e igualdad de género se da porque hay una baja capacidad de respuesta de las mujeres ante la materialización de eventos amenazantes, una ineficacia en la gestión institucional para atender la demanda incremental de atención y asistencia humanitaria con enfoque de género, y porque hay un ineficiente uso de información sobre las condiciones diferenciales de las mujeres ante los fenómenos amenazantes. ¿Sí? Entonces, dense cuenta que acá hay 3 enfoques, ¿sí? 3 razones gruesas que hacen que exista esa alta vulnerabilidad de las mujeres. ¿Sí? Ahora, esa alta vulnerabilidad, esa baja capacidad de respuesta se da por 2 causas indirectas. Una es la desorientación sobre las acciones a seguir ante los eventos de violencia avanzada en género y la limitación en la movilización para acceder a la ayuda y atención humanitaria, que a su vez se da por un tercer nivel de causa, que es por miedo, baja capacidad administrativa y restricciones de acceso. Pero por el otro lado, esa desorientación sobre las acciones a seguir se da por la baja capacidad de incidencia de las organizaciones, la dinámica de la población que es fluctuante y la limitada participación de las mujeres y sus organizaciones en la búsqueda de soluciones de acceso a ayuda humanitaria. Entonces, si se dan cuenta, acá me están contando la historia. ¿Sí? A que ustedes se están enterando de qué es lo que está ocurriendo. Ya cuando uno empieza a leer, de hecho este proyecto no lo leí hace más de un año, ya va a ser 2 años que se formuló. Ahorita que lo leo, ¡fum!, ya me transporté. Ya me fui para el Chocó y Nariño y estoy analizando y estoy visualizando
la problemática que tienen las mujeres allá en esa zona. ¿Sí? Eso es lo que ustedes deben mostrar en sus proyectos de inversión. Tienen que generar esa capacidad de introducir al lector, en este caso al financiador, en esa situación que ustedes están padeciendo allá frente a la temática que quieren abordar. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces sigamos mirando el ejemplo. Entonces acá dice que la ineficacia en la gestión institucional para atender la demanda incremental de atención y asistencia humanitaria con enfoque de género se da a su vez por el desconocimiento técnico en los temas de atención y asistencia humanitaria con enfoque de género. Y hay una baja priorización en los temas de atención humanitaria a las mujeres por parte de las administraciones locales y nacionales. Entonces, mire estas situaciones. Y dense cuenta, digamos, estos son mujeres, la ONU. Y en este sentido, ONU Mujeres, de alguna manera, a través de sus financiadores, sí puede intervenir en estos tres enfoques o en estas tres causas, cómo las enfocaron. Entonces, por eso lo que les digo a ustedes es, cuando ustedes formulen su problema, y definan sus causas, deben ser situaciones que ustedes puedan luego intervenir. Si hay algo, no es que nos hace falta de pronto una política pública o hay complejidad en la comprensión de las políticas sociales de la zona, pues yo no sé si ustedes tienen la capacidad de cambiar la política. Entonces, eso no es una causa, sí, obviamente no se puede desconocer, la pueden colocar allá en la justificación, pero no la pueden colocar como objeto de intervención por parte de ustedes porque ustedes no tienen ese alcance. ¿Sí? Entonces, es importante que tengan esa conciencia de qué es lo que van a colocar en el árbol, en el proyecto, en la problemática como tal. Y ojo, porque esto después se les convierte en objetivo, ¿no? Entonces, lo que pongan acá ustedes es lo que en negativo es lo que después pasan a positivo y es en lo que ustedes tienen que intervenir. Entonces, por eso es que es importante que lo tengan claro. Ahora, la tercera causa es el ineficiente uso de información sobre las condiciones diferenciales de las mujeres ante los fenómenos amenazantes. Y eso se da por la desarticulación en la disponibilidad de la información entre las partes interesadas, el desconocimiento de las condiciones particulares de las mujeres indígenas frente a la crisis humanitaria y el desconocimiento de datos confiables sobre el impacto de la crisis humanitaria en el contexto de las organizaciones de mujeres. ¿Sí? Todo eso, ¿qué nos lleva? ¿Qué consecuencias trae? Entonces, un uso inadecuado de los suministros que se entregan en la ayuda humanitaria, desplazamiento de la población a las cabeceras, aumento de estereotipos de género, normalización del estrés y el maltrato hacia las mujeres, violación de los derechos de las mujeres en las comunidades étnicas, aprovechamiento de los grupos al margen de la ley para someter a las mujeres y niñas. ¿Y eso se desencadena en qué? Incremento de homicidios, secuestros y control ilegal del territorio, incremento de casos de violencia basada en género, pérdida de tejido social, desbordamiento de la demanda de servicios básicos, generación de desperdicio y residuos con mal manejo, que a su vez nos lleva a una contaminación ambiental, incremento de enfermedades de desnutrición en mujeres y niños, sobre oferta de ayudas humanitarias desarticuladas y al final del día eso se traduce en incremento de necesidades básicas insatisfechas y pobreza y atraso en la zona. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá nos están contando un panorama complejo, ¿sí? Social muy complejo que viven, que padecen las mujeres y las niñas y las mujeres en esta zona, pues obviamente que se encuentran en condiciones de conflicto, ¿no? De crisis humanitaria. Está claro, hasta ahora ya ven con más puntualidad a qué me refería de cómo se construye una problemática. Dense cuenta que acá no nos están diciendo que nos hace falta plata, que nos hace falta donaciones, que nos hace falta infraestructura. No, acá yo estoy contando la situación en la que nos encontramos en este momento. ¿Sí? Y dense cuenta la forma como se describen cada una de las causas, los efectos, en donde yo estoy hablando de alta vulnerabilidad,
baja capacidad, ineficacia, ineficiencia, desarticulación, baja priorización, desconocimiento. ¿Sí? ¿Por qué es importante la forma como escriben el árbol o las problemáticas? Porque luego, cuando se pasa al árbol de objetivos, dense cuenta, se van a dar cuenta que es el opuesto. Es acá alta vulnerabilidad de las mujeres y sus organizaciones en prácticas de medidas de protección. Empoderar a las mujeres y sus organizaciones en las prácticas de medidas de protección e igualdad de género frente a situaciones de crisis humanitarias en los departamentos de Chocó y Nariño. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pasa de negativo a positivo. Acá me dicen, baja capacidad de respuesta de las mujeres ante la materialización de los eventos amenazantes. Aumentar la capacidad de reacción de las mujeres ante la materialización de eventos amenazantes. Si se dan cuenta, acá yo cambié baja por incrementar. Orientar a las mujeres sobre las acciones a seguir ante la situación de conflicto. Desorientación de las mujeres de las acciones a seguir ante los eventos de violencia basada en género. Entonces, aquí si se dan cuenta, uno lo que hace es pasarlo a positivo y poner bonita la redacción. Pero no, dense cuenta que no cambia el sentido. O sea, esto no es una pregunta para ayudarle aquí respuesta. No, acá yo lo que hago es un juego de antónimos. ¿Sí? Acá me dice, limitación en la movilización para acceder a la ayuda y atención humanitaria. Entonces acá, facilitar el acceso a la ayuda y atención humanitaria. ¿Sí? Generar capacidad de incidencia de las organizaciones de mujeres para acceder a la ayuda y atención humanitaria. Entonces acá, eso contrarresta ¿qué? La baja capacidad de incidencia de las organizaciones y las mujeres para acceder. Entonces, baja, generar capacidad. Acá hay dinámica de la población fluctuante. Ah, bueno, acá es fortalecer capacidad de adaptación de las estrategias ante las dinámicas de fluctuaciones de las mujeres. Entonces, si se dan cuenta, básicamente es pasar a positivo lo que está en negativo en el árbol del problema. La estructura es la misma. Si yo tengo acá 3 causas directas, pues como lo paso a positivo, pues voy a tener los mismos 3 objetivos directos. Yo no peluqueo, o sea, yo no puedo decir que acá tengo 3 causas y acá voy a salir con 4 o con 2. La estructura tiene que ser exactamente igual, ¿sí? Porque yo lo único que hice fue pasar de negativo a positivo. Si se dan cuenta, acá yo tengo 3 causas. La primera tiene 2 indirectas y cada una tiene 3 indirectas de tercer nivel. Ay, bueno, acá sí me faltó una, acá se me cayó una. Pero bueno, este es un error ya metodológico. Entonces, acá debo tener la misma cantidad. Acá la excepción es, eso es lo que no se debe hacer. Acá faltó una, pero entonces aquí yo debo tener la misma estructura que aparece en las causas, en el árbol del problema. ¿Sí? Lo mismo en los efectos. Entonces, los efectos también acá tienen la misma estructura, pero si se dan cuenta, se pasa a positivo, es utilizar adecuadamente los suministros que se entregan en la ayuda humanitaria, reducir el desplazamiento de la población a las cabeceras, contribuir a la reducción de los estereotipos de género, promover el buen trato y respeto a las mujeres y sus derechos, proteger los derechos de las mujeres en las comunidades étnicas, reducir las oportunidades de los grupos al margen de la ley para someter a las niñas y mujeres, reducir los homicidios, secuestros y control ilegal, reducir los casos de violencia, recuperar el tejido social, controlar y atender la demanda de servicios básicos, controlar el desperdicio y mejorar la disposición de residuos, preservar el ambiente, promover la disminución de enfermedades y desnutrición en mujeres y niños, articular y hacer efectivas las labores de ayuda humanitaria, reducir la pobreza y el atraso, contribuir a la reducción de las necesidades básicas insatisfechas. Entonces, este es el esquema, ¿sí?, que uno normalmente desarrolla para la construcción de los árboles. Vamos a ver, este proyecto, yo no sé si tiene, venga, a ver, miremos la magnitud del indicador de línea base. Porcentaje de beneficiarios reportados en asistencia humanitaria y reducción del número de personas afectadas. Porcentaje de reducción del número de personas afectadas. Entonces, listo.
cuando a mí me están hablando de alta vulnerabilidad de las mujeres y sus organizaciones, ¿en qué términos me están hablando? En número en porcentaje de esas personas pues que se benefician hoy. Entonces, normalmente estos porcentajes son muy bajitos. ¿Cuál es la idea? Que estos mismos indicadores de línea base sea el mismo indicador de resultado, pero pues que su meta se incremente en el tiempo. ¿Sí? Con la intervención del proyecto de inversión. O sea, este proyecto de inversión yo lo voy a desarrollar, ¿es para qué? Para poder mover estos indicadores, para poder mostrar un cambio en la situación que estoy interviniendo. En esas ideas y como conclusión de esto que les comento, es importante que tengan presente que el problema y el objetivo me describen la intervención que yo quiero, o sea, que la situación que yo quiero intervenir. ¿Sí? Ustedes, ¿en qué van a intervenir? ¿Qué van a transformar? Eso es lo que ustedes tienen que mostrar acá. Y ojo, aquí es un tema muy técnico, aquí no es un tema filosófico, ¿sí? Acá son temas concretos. ¿Por qué? Porque es que son estructuras que están solicitando recursos, ¿sí? Cuando yo estoy haciendo una justificación o cuando yo estoy justificando el proyecto como tal, allá yo puedo, sí, allá yo puedo ya ser un poco más holístico, digámoslo así, en la descripción. Pero acá yo tengo que ser concreto, claro, aterrizado, ¿sí? Es súper importante esa parte. ¿Sí? El discurso lo pasamos para allá, para un capítulo que se llama justificación, pero ese es el único capítulo en donde nosotros podemos ser un poco más filosóficos a la hora de escribir el proyecto de inversión. Pero un proyecto es técnico, ¿sí? O sea, técnico al 100%. ¿Alguna pregunta? Bueno, cuando yo ya he terminado de hacer el análisis del problema, yo tengo que empezar a revisar la población. ¿Cuál es mi población afectada? ¿Cuál es mi población objetivo? Yo acá tengo que caracterizarlos. Yo puedo tener varios tipos de personas, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, mujeres empresarias, personas con alguna situación de discapacidad. Bueno, en fin, yo puedo agregar acá cuál cantidad de tipo, de tipología de personas, según pues el proyecto que yo estoy formulando, o puede que solo sea una, entonces pues solamente dejo un campo. Pero yo tengo que explicar acá, los proyectos siempre se formulan para pensando en la población, en personas, no en empresas, no en familias, no en centros educativos. O sea, obviamente el que formula el proyecto puede ser una empresa, un centro educativo, una organización, pero a quién beneficia, quién está afectado y a quién beneficia el proyecto a partir de la problemática que estoy analizando, es a las personas. ¿Listo? Entonces yo acá tengo que caracterizarlas, decir cuántas son, o sea, yo tengo que censarlas, tengo que saber a ciencia cierta cuántas personas son a las que yo voy a intervenir o son potencialmente beneficiarias. ¿Por qué? O potencialmente afectadas. ¿Por qué? Pues porque a partir de la historia, de la experiencia, ustedes van a mirar pues, los niveles de afluencia de la población que están teniendo la situación que estamos analizando con el proyecto. ¿Listo? Entonces yo tengo que definir muy bien cuál es mi población afectada y cuál es mi población objetivo. ¿Listo? La población afectada, ojo con esto, la población afectada son las personas que están padeciendo el problema hoy y que en el horizonte del proyecto, acuérdense que el horizonte del proyecto lo da el objetivo y la meta, ¿sí? En cuántos años voy a lograr la meta que me estoy proponiendo. 1, 2, 3, bueno, uno no, pueden ser 3, 4, 5 años, 3, 4, 5 meses, 3, 4, 5 semestres, bueno, dependiendo de la periodicidad que ustedes definan para su proyecto de inversión. Entonces, en ese periodo, y durante ese periodo, yo tengo que analizar la población. Normalmente, y vuelvo y repito, para temas de inversión, uno habla en anualidades. Entonces, el proyecto dura 1, 2, 3, 5 años, ¿no? Entonces, tengan presente esa parte. Y acá colocan la cantidad
de la población afectada de hoy y esa potencial que viene en el futuro si no se interviniera con el proyecto. ¿Dónde se ubican? Entonces hay que colocar la ubicación de esa población. Uno pues normalmente llega hasta el municipio y ya, no se pongan en el barrio tal, en la casa tal. ¿Por qué? Porque pueden restringir el proyecto de inversión. De pronto ustedes dicen, no, pero pues si yo vivo en la cabecera municipal de Chía, pues resulta que su proyecto solo lo van a poder ejecutar en esa parte. Pero si ustedes dejan Chía involucra la parte urbana y la parte rural. Entonces, ustedes ya van a tener un margen de acción mucho más amplio para poder intervenir en caso que el proyecto lo amerite. ¿Sí? Entonces, ojo con la localización porque la localización los puede restringir. ¿Listo? Esa es la población afectada. Ah, bueno, ¿y de dónde sale la fuente, la información? ¿Ustedes de dónde sacaron el dato? Estos datos, ¿cuál fue su fuente? Hay que mencionarlo. Y la población objetivo corresponde a, de este total de población afectada, a quiénes van a beneficiar y qué características van a tener esas personas sobre las cuales ustedes pusieron el ojo, ¿sí? Es decir, cuáles son las características clave que diferencian a esta población objetivo de esta población afectada. Pilas porque acuérdense que la población objetivo no puede ser mayor a la población afectada, o si no me quedó mal hecho el análisis de la población afectada, ¿sí? La población objetivo o es la misma población afectada o es una parte de esa población afectada. La localización, pues la localización de mi población objetivo no puede estar por fuera de la localización de mi población afectada. O es la misma o hace parte o es una porción de esa localización que identificamos. ¿Está claro? Y se hace el mismo análisis, las características, la cantidad y la localización. ¿Listo? Finalmente, y para terminar la primera parte, que es la identificación, ¿se acuerdan cuando les mostraba yo acá? Les voy a mostrar la presentación que les hice a ustedes la semana pasada. Acá se les decía a ustedes que en la formulación, está la identificación, situación actual, situación esperada y alternativas de solución. Eso es, ¿qué es eso? Esto es situación actual, problema central con su indicador de línea base. Árbol de objetivos con su indicador de resultado. Esa es la situación actual es el problema, junto con la población afectada. La situación esperada, pues es el árbol de objetivos que quiero alcanzar, junto con la población objetivo, ¿sí? Y el análisis de participación. Eso es la identificación, que es esta partecita azul, verdecita, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo que identificar quiénes son mis actores, cuáles son los actores que están girando alrededor de esta situación. Entonces, claro, en mi caso, en mi ejemplo de los niños con analfabetismo, entonces están las familias, están los menores de edad, están las familias, están las instituciones educativas, está la Secretaría de Educación, ¿sí? Están los grupos religiosos, están las ONGs, están las fundaciones, están los grupos al margen de la ley, porque ellos también le echan ojo a los muchachos en caso tal, pues para poderlos convertir en comercializadores de sustancias psicoactivas, por ejemplo. Entonces yo acá identifico todos los actores que giran alrededor de mi problemática. Luego los tengo que categorizar. Estos son oponentes, cooperantes, beneficiados o perjudicados. ¿Sí? Entonces acá yo tengo que colocar qué tipo de beneficiario es. Yo creo que me toca volver a mandar este Excel porque esta lista se perdió y tengo que arreglárselas, ¿vale? Hago ese paréntesis. Entonces acá ustedes seleccionan, ya ahorita les envío la matriz ajustada. Si este actor que es cooperante, oponente, beneficiado o perjudicado, ¿cuál es el interés? ¿Qué interés tiene este actor en que se solucione el problema?
Entonces, ¿por qué para él es importante solucionar el problema? ¿Por qué le interesa a él? Ay, hola, esto no me cuadra. Ya, ¿sí? Y ese actor, ¿qué puede dar al proyecto? ¿Qué nos puede dar? ¿Cómo nos puede ayudar? ¿Sí? ¿Cómo puede ayudar a la solución del problema? ¿Qué entrega? ¿Qué puede entregar? ¿Listo? En eso consiste el ejercicio. Esto es análisis de la situación actual. Estos 4 primeros formáticos que tenemos acá son los que los que conforman ese análisis de la situación actual. Es la información básica. ¿Sí? Ya luego en el documento técnico que miraremos la otra semana, ustedes podrán aterrizarlo mejor. Pero por lo pronto lo que me interesa es que ustedes empiecen a levantar esta información con su ejemplo, con su proyecto. ¿Listo? Frente a los árboles que me han mandado Claudia y se me olvidó el nombre, Juan, creo que es. Claudia y Luis, perdón, Luis Jaime. Luis Jaime, Entonces, sí. sí, a la luz de esto que les acabo de explicar, es importante que revisen la estructura de del arbolito. ¿Listo? Entonces, evalúen cómo está haciendo o cómo fue que definieron este arbolito, pásenlo allá al Excel, porfa, y a partir de eso, pues hagan los ajustes respectivos, analicen qué otra causa se está presentando, ¿sí? Muy seguramente la problemática no se da por una sola causa, ¿sí? Y recuerden que faltas, carencias, no es un problema. Entonces, de pronto, podemos cambiar las palabritas y irlas mejorando. El enfoque que tienen los 2 proyectos que ustedes me entregaron no está mal, o sea, van por muy buen camino. La cuestión es que, ojo, porque cada formato, cada campo es una idea. Entonces, por ejemplo, hay uno que vi, digamos aumento de la miopía y ansiedad de los jóvenes de secundaria. Aquí hay 2 ideas metidas en un solo cajón. Cuando me dicen por el uso inadecuado de dispositivos electrónicos, ¿sí? Esta parte ya me está justificando la parte de arriba, de la primera parte de la idea. Entonces, si se dan cuenta, ¿sí? Esto hace parte más es como de las causas que que me están metiendo causa y efecto dentro del mismo componente. Pero acuérdense que el árbol habla de problema central, causas abajo y efectos arriba. Entonces, cada cajoncito, digámoslo así, es una idea. ¿Está claro? Entonces, importante que lo tengan presente. Entonces, mi invitación es, tomen este mismo árbol, a partir de lo que les acabo de explicar, ajustenlo ya en el formato que les facilite. Ya me pongo juiciosa a hacerles el ajuste de las listas desplegables para que tengan, pues para que ya lo puedan ver. Y la tarea, ¿cuál va a ser? Y aquí sí espero los 15 formatos, porfa. Es que, por favor, empiecen a diligenciar estos 4 primeros formatos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la expectativa entiendo que ustedes tienen es formular sus proyectos, formular ya ese proyecto que quieren entrar con el que quieren entrar a cofinanciarse. Entonces, sí me parece importante que inicien con este ejercicio, con esta clase, digámoslo así, a esbozar, hagamos un boceto de sus proyectos para que luego, con más calma, obviamente, como les decía en la clase anterior, de aquí no va a salir el proyecto ya listo y perfecto para presentarlo, no, pero sí van a tener un primer acercamiento, una primera versión, ¿sí? A nivel de idea, tienen que subirlo a nivel de perfil, prefactibilidad y luego factibilidad de ese proyecto que ustedes quieren presentar. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, doctora, muchas gracias. Está muy claro. Sin embargo, le voy a reiterar, por favor, si nos regala el video, porque
Claro, al momento de ir uno a hacerlo, entonces vuelve y tiene dudas y puede ir al video y repasar cómo es el tema, porque aquí por supuesto. con el ejemplo que nos ha dado está supremamente claro. Perfecto. Entonces, mira, Gracias. acá estoy escribiendo. em, Bien, listo, ya estoy acá haciendo como el tema de los videitos. Por otro lado, quería contarles que el día de hoy les tengo una invitada muy especial. Ella se llama Carolina Herrera. Ella, pues bueno, tengo el privilegio de que me esté acompañando hoy. Ella es profesional en gobierno y relaciones internacionales. Es una colega súper experta en el tema de proyectos. Tiene una experiencia muy interesante en todos los temas de proyectos de inversión social y en manejo de cooperación internacional para cofinanciar proyectos de inversión. Esta segunda hora quiero que por favor la compartan con ella. Ella quiere venir a contarles a ustedes esa experiencia de cómo se gestionan esos proyectos de cooperación y les trae algunos tips para poder acceder a este tipo de financiación. Entonces, pues, Caro, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Mucho Bien, gusto. Carito, aquí estoy. Muy buenos ¿Cómo días. estás? Bien, muchas gracias. Ay, Caro, Listo. muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y qué rico que compartas con nosotros tu experiencia en estos temas. Te presento al equipo, todo este equipo de personas que estamos conectados pertenecen a organizaciones religiosas si mal no recuerdo, a fundaciones que se encargan de pues velar y trabajar arduamente por un grupo poblacional específico muy importante en el municipio de Chía. ¿Sí? Y pues bueno, están súper interesados en aprender a formular proyectos porque quieren crecer, porque quieren buscar fuentes de financiación que les ayude a facilitar su labor social y pues poder sacar mayores resultados y beneficios a su población. Bueno, Listo. entonces te dejo con ellos. Aquí estoy igual conectada y Ujú. cualquier cosa pues estoy aquí atenta. Perfecto. Bienvenida y muchas gracias por tu Vale. intervención. No, a ti por la invitación, qué chévere pues poderlos acompañar así sea un ratico. Entonces, pues bueno, buenos días a todas las personas que están por acá conectadas y con ganas de aprender. Como pues ya les comentaron, mi nombre es Carolina Herrera, trabajo en la formulación y en la gestión de recursos de proyectos. Entonces, pues trabajo con proyectos de inversión pública, de cooperación internacional y también con entidades pues privadas. Hola, ¿qué tal? Yo tengo Quería, preparada, no, no, señora, gracias. No, hasta ahora no. Rosy, ¿te quedó prendido el micrófono? Ay, perdón. Adiós. Dale. Entonces, yo traigo pues preparada una información, aunque también Rosy me había dicho que aprovecháramos como para hablar ya desde la experiencia, qué dudas ustedes tienen. Entonces, si les parece, podemos hacer como una mezcla de ambas cosas. Yo les voy contando como unos elementos muy estratégicos para tener en cuenta en la gestión de cooperación internacional y allí pues vamos charlando. Yo, pues, por ejemplo, he trabajado con entidades como la Cooperación Española, AECID, que eso es importante que ustedes vayan ya como, si quieren gestionar proyectos de cooperación internacional, como que vayan haciendo ese mapeo, ¿no? ¿Qué entidades hay? Entonces, y pues que se alineen con estos intereses que ustedes tienen. Entonces, por ejemplo, está la Agencia Española de Cooperación Internacional, también he trabajado con la cooperación coreana, he trabajado con agencias como por ejemplo Naciones Unidas o el Banco Interamericano de Desarrollo, cooperación alemana. Entonces, eso es parte pues de lo que vamos a hablar hoy, sino que les contaba como por si acaso pues quisieran preguntar sobre la experiencia y también, ya que mencionaban proyectos sociales, les puedo hablar de dos
casos, uno que fue en el departamento de Sucre con un proyecto muy bonito que tiene que ver con la salud mental de jóvenes, que se llamaba Sucre Escucha, y el proyecto que trabajamos con AECID, es decir, con la cooperación española, era destinado específicamente a mujeres pues, del área rural de Tumaco, pero digamos que también pues como personas con un alto nivel de vulnerabilidad, ha caído en cuenta. Y también les puedo comentar, es un poquito parecido a la experiencia de Sucre Escucha, pero actualmente pues yo, llamémoslo como que apoyo, quisiera estar mucho más involucrada, o bueno, más bien es que me da como hasta pena decir apoyo, como que conozco más bien que el apoyo es muy limitado, lo que se está haciendo en el Bronx. Pues ustedes saben, después del desalojo, pues allí vivía mucha población también vulnerable, habitantes de calle en especial, y allí hay como un componente del Bronx social. Entonces, esto lo lidera la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, La Fuga, y allí también se hacen muchas actividades, pues como con este enfoque social, más allá, llamémoslo como de la caridad, sino pensando en procesos de largo plazo, fortalecimiento de competencias. Entonces les cuento ahí como por si de pronto quisieran saber un poquito más de esos casos. Voy a proyectar, porfa, me confirman cuando ya vean la presentación. Creo que ya se ve, ¿cierto? Sí, ya sé. Listo, perfecto. ¿Han oído hablar de la ENSI? ¿Saben qué es la ENSI? Bueno, les cuento. Dale. No, que no hemos oído hablar. Listo. Cuando hablamos de cooperación internacional, siempre pensamos pues como en los dos lados, es decir, tanto el que postula un proyecto para recibir cooperación como el cooperante, ¿sí? O la entidad cooperante. Entonces, en el marco, digamos que de esa conversación entre ustedes como potenciales personas que van a gestionar cooperación y los cooperantes, es importante tener en cuenta esto que les voy a comentar. Lo primero que es que a nivel de país existe una estrategia y esa estrategia se llama Estrategia Nacional de Cooperación Internacional, ¿sí? Se actualiza cada 4 años y se actualiza con el plan de desarrollo del respectivo presidente del país. Entonces, ¿qué es lo que hace la estrategia? Pues la estrategia lo que hace es, de cierta forma, decirle a los cooperantes, a las entidades cooperantes, estas son las prioridades del país, ¿sí? Esta es la agenda que tiene Colombia. En esto es lo que quisiéramos enfocar nuestros recursos, en lo que quisiéramos enfocar la cooperación. Por supuesto, yo siempre pongo pues este ejemplo. Sí, aquí en la ENSI no dice nada de bibliotecas y llega un cooperante como Japón, que históricamente ha apoyado la Red Nacional de Bibliotecas del país y dice, tengo recursos para bibliotecas, pues no es que le digamos que no, porque no está en la ENSI. Lo que trata de hacer la ENSI es priorizar, ¿sí? Es dar ese mensaje de cuáles son los sectores, llamémoslo prioritarios o que incluso pueden responder a un tema de competitividad. Es como evidenciar dónde está esa visión de país para que los cooperantes ojalá pues se alineen a la ENSI. Entonces, si ustedes revisan la ENSI anterior, se van a dar cuenta que, por ejemplo, allí aparecía un elemento de, ¿cómo se llamaba esto? De la economía naranja, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque hacía parte de las prioridades del gobierno anterior. En esta en sí, pues ya no se ve por ningún lado ese tema de la economía naranja. Entonces, importantísimo que la conozcan. Si ustedes escriben en Google en sí, así tal cual, les aparece el documento. ¿Qué trae el documento? Y pues por supuesto que aquí, como el tiempo es corto, es simplemente un resumen muy resumido de lo que trae el documento, pero lo que les quiero decir es, las prioridades de país, de Colombia, para la gestión de la cooperación son estas cuatro. La primera, promover la lucha contra el cambio climático, la justicia ambiental y la transformación productiva, es decir, el foco en el tema ambiental. Y esto digamos que está muy relacionado con lo que estuvo pasando las semanas pasadas en Cali, de la COP, que prácticamente pues estaban todos los países que hacen parte de la Organización de Naciones Unidas hablando sobre qué compromisos vamos a asumir para tener una adecuada adaptación al cambio climático, para distribuir mejor la riqueza de los recursos naturales y para que dejemos pues prácticamente de contaminar tanto en nuestra transformación, en nuestras actividades productivas.
La segunda prioridad que nos trae esta estrategia es contribuir a la lucha contra el hambre y la atención, protección e inclusión de la población migrante. Entonces, por supuesto, pues Colombia, como uno de los principales receptores de población migrante, aún requiere apoyo, aún requiere hacer esfuerzos en estos temas y por lo tanto eso se evidencia en la ENSI, ¿sí? Se evidencia como una de las prioridades de país. El tercer objetivo es promover una cultura de paz, justicia y lucha contra la desigualdad. Pues Colombia también es uno de los países más desiguales del mundo. El tema de la paz, este que está acá, si se dan cuenta, prácticamente está en un tercer lugar. Antes, en anteriores eh, ENSIS, pues era un tema prioritario, ¿no? Apenas cuando estamos en toda la consolidación del proceso de paz. Por supuesto que sigue, pero si se dan cuenta, cambian las prioridades. Primero, el tema ambiental. Segundo, pues la lucha contra el hambre, que hace parte también de los ODS, del, llamémoslo como el discurso que hay como país de reducir el hambre. Y la paz, pues pasa aquí en términos de jerarquía. No es que sea una más importante que la otra, pero al final el orden sí nos habla, pues como de las prioridades o de esa jerarquía que como país estamos dando el mensaje, ¿no? Y en la última es un objetivo transversal y es fortalecer las capacidades institucionales para la gestión de la cooperación. Y allí entran ustedes, y allí entran las alcaldías, y entran las gobernaciones, y entran las fundaciones. Es decir, cuando hablamos de capacidades institucionales, estamos hablando de cómo acercarnos a la cooperación internacional, cómo no verlo algo que solamente pasa como a unos grandes niveles o que tiene que pasar necesariamente por un relacionamiento con la Cancillería o con APC, sino de nosotros mismos tratar de encontrar cómo acercarnos a la cooperación para que pueda haber más cooperación en el país. Ahora bien, hay algo que es muy importante tener en cuenta que hace parte del contexto y es que desde que Colombia entró a la OCDE, sí, al grupo de estos países que, digamos, que tienen un mayor nivel de desarrollo, así no necesariamente sean pues países del mundo en desarrollado, sino que también puede estar en desarrollo como Colombia. Colombia deja de ser, digamos, deja de ser tan importante o tan estratégico, llamémoslo, en términos generales para la cooperación. ¿Qué es lo que pasa con Colombia? Y es que tenemos tres elementos que nos siguen, llamémoslo así, haciendo ver como llamativos, como interesantes, por decirlo de alguna forma. Uno, toda la riqueza ambiental, toda la biodiversidad que hay. Entonces, muchos de los países, especialmente digamos, como de este bloque europeo, pues les interesa Colombia para hacer, digamos que aquí sus actividades de cooperación. Otro tema clave, todo lo de la migración. Claro, ya estamos como en un momento de estabilización, de donde ya sabemos cuántas personas migrantes, de cierta forma, se, se ubican definitivamente en el país, pero pues también implica todo un esfuerzo para garantizar sus derechos, ¿sí? Y el tercero, y es que en ese, pues digamos, no estamos en un proceso de consolidación de la paz, entonces en ese sentido también, pues hay interés en que este proceso se siga fortaleciendo. Pero digamos que esto es en términos general desde la visión de país, ¿cierto? Entonces la ENSI, para cerrar, lo que hace es decirle a los cooperantes en estos cuatro elementos es que quisiéramos, es que priorizamos la migración para la cooperación para el país. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? Bien, Muy bien. gracias. Muy bien. Listo, súper. Entonces, primer punto, conocer qué es lo que busca el país de los cooperantes. Segundo punto, saber los cooperantes que están presentes en el país, cuáles son, a qué se dedican, qué financian, con quiénes se entienden, y esto es bien importante cuando digo el con quiénes se entienden, y es, se ha visto que antes mucha de la cooperación iba, por ejemplo, directamente a las entidades territoriales, es decir, la cooperación con una gobernación, con una alcaldía, lo que, por ejemplo, pues yo he podido evidenciar es. Ay, aquí acabo de caer en cuenta. También les puedo hablar de otro proyecto en San José, en Guaviare, en San Vicente del Caguán. Era un proyecto productivo, pero pues también con un tema ambiental y también con un enfoque social bien interesante.
Pero a lo que voy, y es que me acordé porque precisamente ese proyecto no le iba a dar la plata ni a la alcaldía ni a la gobernación, sino que lo que está buscando era organizaciones de la sociedad civil. Y en ese caso ustedes tienen allí una ventaja, pues por lo que me comentaba Rosy, entiendo que ustedes son organizaciones, fundaciones, ojalá con unos 3, 4 años de experiencia, que hayan ya administrado recursos, porque eso es lo que ven los cooperantes, digamos, hace parte como de esos requisitos que muchas veces piden. ¿Cuál es la buena noticia? Que si ustedes no lo tienen, este también es un llamado para trabajar de forma articulada con otras organizaciones que tal vez sí lo tengan, ¿sí? Mientras van consolidando o van generando esa experiencia. Entonces, esto es simplemente aquí como para que lo tengamos presente. Hay cooperantes como muy famosos como estos. Entonces aquí, por ejemplo, está Estados Unidos. Esto es con corte a 2023. Entonces aquí está Estados Unidos con un pocotón de plata y 175 proyectos, ¿sí? Cuando digo un pocotón de plata son 1.511 millones de dólares, ¿sí? Todo esto está en dólares. Está, por ejemplo, el Banco Mundial, están los Emiratos Árabes Unidos con 6 proyectos, está Alemania, está Suiza, está el Reino Unido, Noruega, Canadá. Es decir, todo esto que les estoy leyendo son organizaciones o países o cooperantes que tienen presencia en el país y que en ese sentido han invertido. Y aquí que se evidencia el monto de sus inversiones y los proyectos. Entonces, para destacar Estados Unidos con 175, por ejemplo, la Unión Europea con 136, Noruega con 192, em, el Sistema de Naciones Unidas con 173, España 149 proyectos. Entonces, si se dan cuenta, es muy interesante, pues porque evidencia que hay una dinámica de la cooperación en el país y que la clave está en que, en uno, lo que ustedes están haciendo con Rocío, ¿sí? Y es aprender a formular, que esos proyectos, mejor dicho, un cooperante los lea y diga, qué buen proyecto, me dan ganas de ir a financiarlo, ¿sí? Em, y dos, pues en saber llegar a los cooperantes, ¿no? Porque muchas veces tenemos el mejor proyecto, la mejor iniciativa, pero no sabemos cómo tocar esa puerta y cómo llegar a decir, mire, es que acá está este proyecto. Entonces ahí tenemos que, pues, saber equilibrar, conjugar esos dos elementos. Ahora bien, todo esto hace parte de países, del sistema, llamémoslo multilateral, de entidades públicas, pero también hay donantes privados y muchas veces no los tenemos en cuenta. ¿Por qué? Pues porque no los conocemos. Entonces, por ejemplo, este señor Howard Buffett tiene una fundación. Hay otra fundación que se llama Gordon and Betty Moore. Hay Jeff Bezos, el famoso Jeff Bezos, también ha invertido directamente, ¿sí? En el país. Esto hace parte, este es el periodo 2018-2021. Y esta es algo que se llama cooperación no reembolsable. Es decir, ellos no piden nada. Aquí, por ejemplo, está Caritas Alemania, que puede ser como más cercano. Y otras, Médicos Sin Fronteras, Starbucks, la empresa de café también hace inversiones de cooperación en el país. Entonces, a lo que voy es, estos son los principales, pero hay muchos. Ahorita les voy a mostrar dónde los podemos identificar. Pero entonces esto es clave, ¿sí? Que si ustedes, por ejemplo, como organización pudieran, se lo rotan. Aquí, ¿cuántas personas hay? 16. Yo sin mí, 15, sin Rosy, 14. Supongamos que son ustedes un grupo de 10 personas. Que semana a semana le digan, bueno, hoy le toca a tal persona entrar a lo que les voy a mostrar ahorita y revisar qué hay. ¿Listo? Porque ese seguimiento, esa vigilancia de qué cooperación hay es súper importante. Ahora bien, es súper importante y allí el truco, por decirlo de alguna forma, es que ya tengan ustedes un proyecto consolidado, ¿no? Uno puede encontrar la convocatoria y empezar a trabajar, pero obviamente les va a rendir mucho más si ya tienen un trabajo, un proyecto avanzado y ya con ese proyecto empiezan a buscar las convocatorias que le cuadren al proyecto, que lo puedan ajustar, pero teniendo una buena base. Entonces, les voy a mostrar las tres, hay más, ¿sí? Pero les voy a mostrar estas que son tres principales que a mí me parecen bien interesantes. Las voy a poner aquí en orden de mis favoritas. La primera es Impactia, así como suena. Mentira, sí, así como suena, no con doble N. Aquí lo voy a agrandar. Impactia.
Entonces ustedes escriben en Google Impactia y los va a llevar a esta página. No sé si ya lo conocían, se pueden registrar. Aquí también está la opción de pagar. No es muy económico, pues a mí me parece, pero con la opción gratis, que por ejemplo es la que yo tengo, igual pueden acceder a la información. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacen acá? Nos dan la información de la cooperación, de qué hay. Incluso aquí también nos hablan eh, de cursos. Ustedes también poder ofrecer, digamos, si se dedican a algo, algún conocimiento que ustedes tengan que lo puedan ofrecer como capacitación. Entonces, esta es la página. Yo voy a ver si hay alguna duda, me interrumpen, me cuentan. Voy a ver si puedo entrar aquí, si tengo la clave. Ah, espérenme a ver. Ingresar. ¿Será que se me olvidó? Ah, no, ahí está. Entonces, este, por ejemplo, es mi tablero. Aquí dice, hola Carolina Herrera, listo para cambiar el mundo. Entonces, aquí lo que, por ejemplo, lo que yo veo es esto. Top de 10 convocatorias más vistas este mes. Entonces, acá hay una convocatoria de COICA. COICA es Cooperación Coreana. Hay otra convocatoria de esta organización que se llama Región Plateada. Ahí está el Consejo de Relaciones, ahí está de Eureka, que es bien interesante. Hay otra convocatoria de una red ecuatoriana, hay otra de USAID. USAID, por ejemplo, tiene mucha presencia en el territorio y trabaja con organizaciones y no, por alguna razón, son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No me deja ver esta. Ah, no, ya. Bueno, la abrí. Entonces, una vez ustedes la abren, aquí van a encontrar en qué consiste, ¿sí? Entonces, vamos a leer esta, la abrí así como sin darme cuenta, que es importante siempre cuando cierra la convocatoria, ¿sí? Sugerencia, si ustedes abren una convocatoria y dice, ay, sí, cierran 5 días, listo, hagámosle, no lo recomiendo, ¿sí? Trabajar de afán no es bueno, seguramente tienen las capacidades para lograrlo, pero eso se evidencia. Eso se nota o sea, nada como trabajar con calma, que lo vea el uno, que lo revise la otra persona, que ustedes estén seguros y que no sea corriendo. Entonces, esta es una subvención, el monto no está definido, y entonces aquí, ¿qué dice? La oportunidad tiene como objetivo apoyar asociaciones, entonces lo que les decía, va dirigido a asociaciones y programas que empoderen equitativamente actores locales, fortalezcan sistemas locales, faciliten el liderazgo y la asistencia humanitaria. Entregar apoyo económico. Para tener más información, vaya aquí. Y este es un resumen, ¿sí? Entonces, ¿quiénes se pueden postular? ONGs, organizaciones gubernamentales, la sociedad, como cooperativas, colectivas, incluso, bueno, y asociaciones de ONG. Y la idea, pues, miren esto que es clave. Idioma, inglés. ¿Cómo estamos de inglés? Pretty good. Thank you. Ay, bueno, perfecto. Bueno, ya sabemos entonces quién nos va a hacer allí los proyectos en inglés. Pero ¿qué les iba a decir? Si no, ustedes hagan un muy buen documento en español y realmente para eso nos ayuda la tecnología. ChatGPT traducir, traductor de Google y obviamente si alguien sabe, pues que le dé una mirada, pero mejor dicho, no se vayan a limitar por eso. Algo que también es importantísimo que ustedes revisen, porcentaje de contrapartida. Si se dan cuenta, aquí no hay porcentaje de contrapartida. Puede ser que en otras convocatorias les diga, voy a hacer amigable 10%, que ustedes deben poner el 10% del monto total del proyecto. Más amigable aún, que lo pueden poner en especie. Entonces ustedes dicen, bueno, no, ponemos a tal persona que coordine, tenemos, yo qué sé, esta oficina. ¿Qué es lo que muchas veces pasa? Que esa contrapartida, supongamos 50%, y no nos permiten ponerla en especie, sino que tiene que ser en efectivo. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, si me sirve o no me sirve. ¿Listo? Entonces, esto era simplemente para mostrarles, para que lo conozcan, para que en serio, hay muchísimas, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Y pues hace parte obviamente del negocio. Hay unas que no se pueden ver porque para verlas pues les va a decir que pues que cambien de plan, ¿no? Que tengan otro plan. ¿Qué es lo importante? Que uno aquí muchas veces puede ver como el título, por decirlo de alguna forma, y después va a Google y lo encuentra. Eh, Mejor dicho, no, que eso no los limite. Em,
Miren este, Premio Ensayo sobre Derechos Humanos. Entonces, si alguno de ustedes escribe bien, tiene un tema que le parezca interesante, esto ya es más como a nivel personal, pues hace su propuesta, la presenta. Entonces, pues bueno, miren, acá por ejemplo hay diplomado. eh, entonces, era para que la conozcan. Miren esto, página 1 de 10 de 767. Entonces aquí lo que hay es información. E información, vean, yo les confieso, por ejemplo, esto no lo conocía. Light a Single Candle Foundation. Una fundación, no sé, digamos, nos tocaría entrar a revisar, ¿no? Porque muchas veces, y esto es importante, miren esta, por ejemplo, países de Centroamérica y el Caribe. Nos tocaría revisar si sí entra Colombia, ¿sí? Pero conclusión, aquí hay un mundo de oportunidades para que ustedes empiecen ahí como a cacharrearle, a conocerla y a mirar qué les puede funcionar y también incluso a mirar cuáles son los requisitos que están pidiendo los cooperantes, ¿no? Para que ustedes de cierta forma estén preparados y vayan armando sus carpeticas. Esta otra, que es muy similar, Nodoka, bueno, Nodoka, que tiene como una tildecita, también lo que hace es recoger información. Entonces, miren lo que dice, un universo de oportunidades, recursos, conocimientos. Entonces, aquí, por ejemplo, hay cursos, hay organizaciones receptoras de recursos, organizaciones financiadoras, oportunidades activas. Entonces, cuando entramos acá, nos empieza a salir donde hay una X por acá. Bueno, voy a ver si también lo tengo ya como automático. Esperemos que sí. No, pero bueno, no acá, es que este cambió hace poquito y antes acá al inicio nos dejaba ver como como un resumen, como pasa en Impactia. Pero esta realmente es otra fuente, no cambia mucho la información entre lo que hay acá y lo que puede haber en... Ah, bueno, acá están, por ejemplo. Entonces, lo que les decía, ¿no? Hablar con expertos, entonces aquí hay charlas, top 10 de oportunidades de financiamiento, entonces ustedes aquí pueden encontrar mecanismos innovadores de financiación, ¿sí? Aquí está como pues la información, obviamente pues sí, se deben registrar, pero aquí también está la opción de pagar o la opción gratis, ¿listo? Y les tengo otro que es como el oficial de la cooperación, que es el de APC Colombia. APC Colombia es Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y aquí, por ejemplo, están convocatorias con, sí, las comixtas, que esto realmente lo lidera más la entidad en articulación con otras entidades, sí, con gobernaciones, con entidades sobre todo como públicas. Acá hay convocatorias de cooperación internacional pública o privada y aquí hay otras convocatorias, portafolio de oferta de cooperación. Entonces aquí también pueden ingresar y revisar, ¿no? Revisar qué hay. Maestrías en el gobierno chino, de Indonesia, otros cursos cortos. Y aquí encuentran también el mapa de cooperación, también hay cursos, también hay convocatorias. Conclusión, pues miren este, por ejemplo, registro de proyectos. Conclusión, aquí también la idea es que conozcan esta página, que la cacharreen y les voy a escribir otra que no está por acá. Quienes de pronto usan Facebook, esta se mueve mucho en Facebook, se llama Gestionándote, así como suena. Y es la misma cosa, ¿sí? O sea, a lo que yo voy es para que ustedes escojan entre Impactia, Nodoka y Gestionándote. Tal vez la de APC es más específica, pero conclusión, aquí también ustedes encuentran donaciones para actividades budistas, donaciones de Google para organizaciones sin ánimo de lucro, donaciones para salud emocional y mental, este fondo para siembra de árboles, estrategias para acceder a financiamiento internacional. Entonces aquí ustedes también pueden entrar acá y seguir aprendiendo. Entonces, pues bueno, esa era como la otra partecita que les quería mostrar y es cómo sabemos todo esto, ¿no? ¿Dónde están esos actores? ¿Cómo acceder en estas páginas que están por acá? ¿Listo? Algo clave que no sé si ya creería que sí, bueno, no sé cuántas sesiones llevan con Rosy, pero y es que siempre que hablemos de cooperación internacional, relacionemos nuestros proyectos con los ODS, ¿sí? Incluso, si ustedes se dan cuenta por acá, cuando abrimos uno de estos de Impactia,
Miren, acá, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y nos traía estos ODS, el 1, el 2 y el 8. ¿Por qué? Porque cuando ustedes presenten sus proyectos, siempre que hablemos de cooperación, puede ser que para otro tipo de proyectos no sea tan relevante, pero es importantísimo. Siempre relacionarlos con los ODS. Con este proyecto le voy a pegar a la educación de calidad. Con este proyecto voy a mejorar la igualdad de género. Con este proyecto vamos a mejorar o a fortalecer el trabajo decente y el crecimiento económico. ¿Listo? Que no se nos vaya a olvidar tener muy presentes los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran profundizar? Es un panorama macro muy interesante, Listo. ¿Eso quiere decir que sigo? por favor. Yo tengo una duda. Dale. Una vez lo revise, podemos, porque pues yo creo que las dudas se van a generar es al momento de ahondar en esos temas, en esa página. Sí. ¿Es posible acceder a esas inquietudes? Porque pues no va a ser ahora. Por ejemplo, para temas de bilingüismo se encuentra información, no para acceder a cursos, maestrías, sino para, por ejemplo, recibir formación y formar en esos temas de bilingüismo. Pues la idea es cómo poder revisar el tema y poder mirarlo, cómo podría acceder a esas inquietudes a futuro. Pues ya, ahí sí, Rosy, no sé cómo lo ves. Yo creo que podría ser, pues digamos, si es algo como muy preciso, muy específico, sería como gestionarlo a través de Rosy. Y pues sí, con gusto, pues en el marco del curso que están teniendo, yo podría apoyarlo. Vale, gracias. ¿Listo? Listo. Entonces, como me lo habían pedido, les voy a comentar algunos tips sobre, como un paso a paso para este proceso de la formulación. Y no, digamos que tengo por acá una información específica sobre cooperación, es decir, sobre tipos de cooperación, pero eso es algo que sinceramente ustedes pueden tomar, leer. En cambio, los tips son más como de la experiencia, entonces prefiero como que enfocarme acá en los tips y unas consideraciones de protocolo que son importantes, pues ustedes van a entrar a este mundo de la cooperación, porque también pues los efectos de las diferentes culturas es importante tenerlos en cuenta. Si les parece, pues porque yo aquí estoy como pendiente del tiempo, hablemos de estos tips y dejamos como unos 5 minuticos para dudas y ahí veo una mano de Andrea Rodríguez. Dale, Andrea. Y preguntarte si vamos a poder tener esta presentación que nos estás haciendo. Sí, claro, pues yo la puedo descargar. Esto está en una plataforma que se llama Miro. Les puedo tanto enviar el link para que ustedes ingresen o es que me toca como organizarla para bajarla en un PDF. Pero sí, claro, esto es, pues digamos, es Muchas de gracias. acceso para todo el mundo. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a continuar. Como les decía, aquí hay 8 pasos, 8 tips para que ustedes tengan en cuenta a la hora de postular y de hacer todo el proceso de gestión de proyectos con cooperantes, ¿no? Entonces, voy a retomar un poquito. Lo primero, digamos, hay como un punto cero y es saber formular los proyectos, ¿sí? Los proyectos son la llave, los proyectos son sí, como esa herramienta de entrada para gestionar recursos. Los recursos públicos, de privados, de cooperantes, se llega a esos recursos a través de proyectos. ¿Listo? Y yo, que llevo en este mundo un buen tiempo, les quiero decir esto. Y no es que no haya plata, ¿sí? Muchas veces decimos, no, es que no hay recursos. Realmente lo que muchas veces pasa es que no hay buenos proyectos. ¿Listo? Por eso el ejercicio que ustedes están haciendo con Rocío es el punto de arranque. ¿Listo?
Ya después de ese punto de arranque, ¿qué viene? Entonces, lo que ya hemos hablado, ¿no? Uno, conocer la demanda de cooperación de Colombia. Colombia, ¿qué está requiriendo? Porque los cooperantes también se guían por ese mapa, ¿no? Por esa Estrategia Nacional de Cooperación y en ese sentido, pues tratan de alinear su oferta. Segundo, identificar la oferta de cooperación internacional. Y era lo que les decía, háganse un cuadrito en Excel, o sea, un mapeo, o sea, en lo que les funcione, en Word, en PowerPoint, en un cuaderno, pero que ustedes digan, ah, bueno, la cooperación de Japón, ¿qué financia? Ah, bueno, financia bibliotecas, financia temas de productividad y financia, esto me lo estoy inventando. Ah, bueno, de por sí, yo por acá les tenía como, creo que por acá está. Este es un resumen chiquitico. Este, este UK es del Reino Unido y tiene un fondo que se llama el Prosperity Fund. ¿Qué financia el Prosperity Fund? Negocios agrícolas y siempre es importante que se incluya un socio británico. Listo. Este AFD es Francia. Entonces, ¿qué financia Francia? Ah, desarrollo urbano, agua, desarrollo sostenible y paz. Mire, vámonos más lejos. Australia. ¿Australia qué se dedica? A la infraestructura, a facilitar el comercio y a la competitividad internacional. Dale, Juan Manuel. Doctora, un favor, los cooperantes Carolina. seguían por lo que Colombia esté requiriendo. ¿Dónde, en qué página podemos saber lo que Colombia está requiriendo a nivel internacional? ¿Cómo está delineado? En la ENSI. Yo por acá les dejé el enlace, pero como les decía, ustedes entran a Google, aquí está, Estrategia Nacional de Cooperación Internacional, y aquí abajo está el enlace, ¿sí? Entonces ustedes escriben en Google, así tal cual, Estrategia Nacional de Cooperación Internacional, y, y aquí está el documento, que es importante, y era lo que yo les decía al principio, no quiere decir que si no está acá y llega un cooperante a ofrecernos construir una biblioteca, nosotros digamos, ay, no, porque es que no está en la ENSI, ¿sí? La ENSI realmente lo que hace es dar las prioridades. Entonces, es este documento, que son 82 páginas, y aquí lo que dice, bueno, esto, por ejemplo, pues hace parte de unos diálogos que se hicieron. Quiero ver si de pronto acá hay como una conclusión. Pero el tema es, este es el documento oficial en donde con datos, con información, etcétera, donde nos dicen cuáles son esas prioridades de inversión, ¿sí? Por supuesto, no es que haya una lista, ¿no? No es que diga bibliotecas, puentes, vías, colegios, sino que es como todo lo que hay alrededor y ya les muestro todo lo que hay alrededor de lo que les acabo de contar, que son los ejes climáticos, acción climática y justicia ambiental, los ejes estratégicos, perdón, desarrollo inclusivo y con justicia social y paz total. ¿Listo? Entonces, este es el documento donde puedes encontrar el tema de qué priorizó Colombia para la cooperación. ¿Listo? Y esa es la palabra, priorizar, porque pues no quiere decir que otros temas que no estén acá no se vayan a financiar. ¿Listo? Excelente, gracias. Vale. Sigamos por acá, listo. Entonces, íbamos en este primer punto, conocer la demanda de cooperación. Segundo punto, identificar la oferta. Y ahí es donde yo, una vez en un trabajo que tuve hace ya algunos años, fue un trabajo manual. Yo creo que hoy en día hasta ChatGPT nos puede ayudar, o bueno, la inteligencia artificial, o tal vez ya haya como algo más resumido, pero en ese entonces cogimos, había como un listado, eso sí recuerdo que entramos a la página del Ministerio de Relaciones Exteriores y entonces decía algo así como embajadas con presencia en Colombia. Y, o sea, una por una, ¿sí? ¿Quién es el representante? ¿Quién es el embajador? ¿Quién es el cónsul? Etcétera. Un cuadrito y a esas personas les enviamos una carta con la oferta de la entidad. Y eso también hace parte de la gestión, ¿listo? Pueden ustedes enviar 20 ofertas 20 cartas y que le respondan 2. Listo, chévere, arrancaron. Y esto hace parte de algo que les voy a comentar, que aprovecho para comentarlo ya que lo estoy tocando el tema en este momento. Una forma de acceder a la cooperación son las convocatorias,
que me atrevo a decir yo que es cerca del 80-90% como se mueve la cooperación, ¿sí? Salen las convocatorias, la gente se postula, las organizaciones se presentan, hay unos elegidos y estas personas ejecutan los proyectos. Pero hay algo que se llama unsolicited proposals, que quiere decir propuestas no solicitadas, ¿sí? Que es el equivalente a, venga, que es que yo voy allá y, o sea, me voy con mi proyecto y le digo y lo convenzo y le cuento. Para eso, por supuesto, que se necesita tener un proyecto muy riguroso y también, que esto está más adelante, como todo un ejercicio de lobby, ¿sí? De lobby, ¿qué quiere decir? De conocer a las personas, de que los conozcan a ustedes, de que ustedes estén en el radar, de que digan, uy, esta organización tiene un proyecto chévere. Eso, ¿por qué? Porque si llega simplemente una carta con un proyecto y no saben quiénes son ustedes, no se han presentado en una reunión oficialmente, pues bueno, puede decir, bueno, listo, chévere, la leemos, pero funciona mucho más cuando se acompaña como de todo este ejercicio de relacionamiento. Listo. Tercer punto, asegurar el ámbito geográfico y temático. Y esto realmente parece algo básico, pero ha habido situaciones, y aquí incluso hay un mapa, esto lo encuentran en APC, si se dan cuenta, aquí nos dicen en el meta quiénes están. No se ve muy bien, pero aquí podemos decir, bueno, está Naciones Unidas, está la Cooperación Suiza, aquí por acá en Boyacá está USAID. Si nos vamos acá al Pacífico, se condensa más el número de cooperantes. Entonces, eso es importantísimo porque puede ser que ustedes estén pensando en su proyecto para Chía y que preciso Cundinamarca no esté en ese ámbito geográfico. Entonces, pierden el tiempo. O que el cooperante diga, mis temas son salud, educación y agua potable y ustedes estén pensando en un proyecto de deporte. ¿Listo? Entonces, asegurarlo, es decir, saber que ustedes van a la fija, al menos en responder a esos dos elementos. Cuarto punto, atender los criterios de viabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Y es, yo les digo algo, mucha de las claves para presentar un buen proyecto y para, digamos, que salir triunfantes de estos procesos es comprensión de lectura, ¿sí? Saber leer qué nos están pidiendo, porque muchas veces nos dicen, no se acepta la compra de insumos electrónicos y nosotros ponemos allá computadores, tablets, drones. Entonces es entender muy bien los criterios para la presentación de proyectos. Muchas veces nos dicen, debe ir la organización junto con otra entidad y no buscamos a la otra entidad. O dice, la entidad no puede ser pública y llamamos a la alcaldía. Entonces realmente es comprensión de lectura. ¿Listo? Una vez nosotros hemos comprendido muy bien todo lo que nos pide la convocatoria, que sigue, evaluar si nosotros sí tenemos la capacidad. ¿Listo? Porque muchas veces las convocatorias dicen, organizaciones con mínimo 3 años de experiencia. Entonces ustedes dicen, bueno, listo, ya tenemos los 3 años y estamos conformados hace 3 años, pero resulta que no han ejecutado nada. Entonces, esa experiencia, pues no se las va a valer. O muchas veces las convocatorias dicen, si es una convocatoria, pues pongámosle, hablemos en pesos, de 100 millones de pesos, dice, la entidad postulante debe acreditar que ha ejecutado recursos por mínimo el monto de la convocatoria. Es decir, ustedes tienen que demostrar que hicieron un proyecto por allá de 20, otro de 30 y otro de 50, para que ellos, digamos que de cierta forma, digan, sí tienen la capacidad de ejecutar estos recursos. ¿Listo? Cuando no, la sugerencia, ¿cuál es? Tengo como una alergia, tengo como una alergia en la cara. Si no, la sugerencia, ¿cuál es? Traten de aliarse, ¿sí? De buscar a otras organizaciones que tal vez sí tengan esa fuerza, que sí tengan esa experiencia. eh, y sí, o ir ganando la experiencia como con otras actividades, porque pues es importante para arrancar. El sexto elemento, fortalecer el relacionamiento con los cooperantes. Y esto era lo que les estaba mencionando ahorita. Y es mapearlos, saber si hay reuniones. Muchas veces los cooperantes hacen reuniones con las organizaciones para explicar las convocatorias, entonces que ustedes participen en esas reuniones,
Muchas veces las entidades también hacen reuniones para explicar su oferta, no una convocatoria en especial, sino en general, cuál es la oferta de esta organización en el país. Entonces, ustedes saber, tener presente esas reuniones, lo que les decía, ¿no? Como que ustedes evidencien que los conocen, que les interesa conocerlos más bien y que ellos los empiecen a conocer a ustedes como organización. Listo, se aprobó el proyecto, ¿sí? Una vez aprobado el proyecto, lo más sencillo, esto uno no lo debería escribir, pero es necesario. Realizar una buena ejecución del proyecto, ¿sí? Que si dijimos que eran 6 meses, pues que lo hagamos en 6 meses. Y ojo con esto, que si dijimos que eran 80 millones de pesos, ejecutemos 80 millones de pesos. Uno a veces dice, no, si es que es el colmo cuando piden más plata, pero también lo, algo muy grave que le puede pasar a un cooperante es que le sobre, ¿sí? Porque se encartan. Entonces dice, pero usted me pidió 80, ¿cómo va a decir que se gastó 60? Y uno todo orgulloso, no, es que hizo una buena ejecución, me ahorré 20 millones. Eso no es motivo de orgullo, mejor dicho, se ponen bravos, ¿sí? Porque claro, eso lo que evidencia es una mala planeación. Pero también, como les digo, pues es como, bueno, yo ya tenía destinados esos 20 millones y ahora yo qué hago con esos 20 millones. Entonces, es responder en lo que, no sé si ya lo han visto con Rosy o lo verán, me adelanto de pronto un poquito, lo que se llama la triple restricción. Tiempo, recursos y alcance. Que si son 6 meses, son 6 meses, que si son 80 millones, son 80 millones y que si son 500 personas y 40 libros, sean 500 personas y 40 libros. ¿Listo? Y el octavo punto, rendir cuentas. Esto hace parte de los procesos transversales. Incluso yo ahorita estoy trabajando con una organización de Naciones Unidas que lo que quiere hacer es documentar y generar herramientas para la rendición de cuentas, ¿sí? Y que la rendición de cuentas no sea solamente al terminar el proyecto. Bueno, venimos a contarles cómo nos fue mal, ¿no? Supongamos, sino que sea durante todo el proyecto. Uno debe rendir cuentas durante toda la ejecución. Entonces, pues bueno, esos son los tips. Y aquí hay una frase que me gusta mucho, sobre todo porque la he evidenciado y dice, aquí que dice, los donantes, los cooperantes quieren una historia que puedan recordar, no un hecho o datos para memorizar, porque muchas veces en el marco de esta rendición de cuentas nosotros solemos decir, y entonces participaron 342 mujeres y 520 niños y 300 hombres en la capacitación. Esos al final, pues es como memorizarse la cifra y ya. Y se los cuento por qué. En un proyecto que trabajé en La Guajira con unos cooperantes irlandeses, o sea, sí, la ONG es irlandesa, se llama GOAL, los recursos eran de USAID, es decir, de Estados Unidos, y están ejecutando un proyecto sobre gestión del riesgo y con unos temas de productividad. Y cuando fueron a ver el proyecto, o sea, lo que yo estoy segura que ellos no olvidan es a una niña guayú muy, pues, digamos, joven, tejiendo, ¿sí? Parte de lo que quería el proyecto era que no se perdiera la tradición de las tejedoras y eso, digamos que fue algo que, digo yo, este cooperante no olvidó porque fue una historia, ¿no? Y bueno, y toda la historia que hay detrás. Entonces, pues esto como para que se lo lleven. Aquí está el detalle de cada uno de los pasos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, garantizar que la formulación sea participativa, incluir el lenguaje de cooperación, los ODS, incluir el enfoque de género, el enfoque étnico, el enfoque diferencial, demostrar capacidad financiera. O sea, todos estos son tipsitos que también están más orientados a la parte de la formulación. Entonces, pues no me voy a enfocar acá porque es algo que de pronto pues van a ver con Rosy. Por ejemplo, esto, ¿no? La experiencia mínima, la fortaleza financiera. Seguramente les van a pedir estados financieros. Dale óptica, Miró. Ay, espérame. Yep, a ver. ¿Me escuchas? ¿Sí? Ay, qué sí. pena contigo que pensé que no me había habilitado el micrófono. Sí, mira, quería preguntarte, para nosotros ser oferentes ante estas entidades, ante los ODS,
¿Cómo se hace? Tenemos que estar a título personal, tenemos que crear una fundación, tenemos que crear una organización de qué tipo, o le Para podemos que hacer título personal. para las convocatorias es poco probable que se pueda a título personal. Las que son a título personal, por ejemplo, es más si tú eres como un artista, ¿sí? O como esas actividades que son como más propias de cada persona, por decirlo de alguna manera. O si te quieres pues presentar a una beca o el del ensayo que por ahí les leí, ¿sí? Se reciben ensayos. Entonces, pues claro, ahí sí como persona natural, tú lo puedes presentar. Pero ya cuando estamos hablando de proyectos, pues de una mayor magnitud, sí suele ser dirigido a, pues digamos, ahí hay un universo, ¿no? Pero digamos que pueden estar entidades públicas y lo que les decía es, últimamente va muy enfocado a organizaciones sociales. Entonces, fundaciones, asociaciones, hay otro término que ahorita se me olvida, asociaciones, fundaciones. Sí, gremios, pero sí tiene que ser organización de la sociedad civil y eso valga la pena la redundancia, organizada. Es decir, que esté conformada, que tenga sus estatutos. Incluso muchas veces el mismo proyecto de cooperación busca fortalecer a las organizaciones. Eso pasó en el caso que les comentaba de San Vicente del Caguán. La idea era que se presentaran organizaciones, pero como eran conscientes de que esas organizaciones no muchas veces eran fuertes, robustas en sus procedimientos, en sus conocimientos, etcétera, el proyecto incluía un componente de fortalecimiento. Pero sí, 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 las convocatorias suelen, o sea, sí, la mayoría, o sea, ahí sí me atrevo a decir el 95%, van dirigidas a organizaciones públicas, privadas, pero no a personas naturales. Y había otra mano levantada, Sí, Juan Manuel, doctora. me pareció. Otra Dale. pregunta que tiene que ver un poco con el mismo tema es que, digamos que en el caso nuestro, nuestro proyecto es educativo. Ujú, Tenemos como iglesia, somos una iglesia cristiana, como iglesia tenemos experiencia en ayuda a los niños por 10 años, ujú. pero ahora es una institución entrar en el proceso de educación formal. Entonces, ¿qué tan bienvenido es para una organización de estas el que aparezca como iglesia, porque somos iglesia cristiana, pues Ujú. ante el Ministerio del Interior y demás, todos los Sí. documentos? Pero es Eh, necesario crear una fundación preferible exclusiva para el tema educativo. no, o sea, digamos, la figura de iglesia funciona como organización. Ahora bien, yo les voy a, pues digamos, les hablo de la experiencia con alguna de estas convocatorias. No me acuerdo cuál era la que decía algo así como que se excluye organizaciones religiosas, ¿sí? De cualquier religión, pero era pues como parte de esos criterios que tenía. Eso fue una convocatoria vieja. Claro, es que lo que pasa es que como yo soy profe, algunas veces yo le pido a los estudiantes que hagamos análisis de convocatorias. Entonces, no tengo ahorita presente cuál fue, pero recuerdo que parte del análisis que nos llamó la atención fue eso, como dice específicamente que no se pueden presentar organizaciones religiosas. Ahí la verdad, lo que yo les diría es, claro, por decirlo de alguna forma, es más llamativa la organización como iglesia en la medida que tienen más experiencia, que ya está consolidada, ¿cierto? Lo que me decías que tienen pues como experiencia en estos temas, así no sea específicamente de educación. A mí les voy a contar la verdad, es que creo que me sentiría muy comprometida en decirles, no, creen una fundación, porque claro, eso es un trabajo que implica organizarse, tener contador, inscribirse como entidad sin ánimo de lucro, y claro, ahí sí les digo, creo que depende más de ustedes cómo se ven en el largo plazo con ese compromiso de que esto sea una realidad y arrancar de a poquitos, porque esa es la otra cosa, ¿no? Cuando arrancan de ceros, pues no van a tener la experiencia que tal vez sí tenían como iglesia. Pero no me pongan a responderle esas preguntas. O sea, creo que ambas tienen como cosas buenas y cosas malas. Creo que ya va a depender un poquito más de ustedes de cómo se vean y si, pues, ¿qué es lo que pasa con las fundaciones?
que les facilita un poquito más la realización de las actividades, ¿no? Con una fundación ustedes pueden contratar con una alcaldía, con una fundación ya ganando la experiencia, pueden también presentarse a convocatorias de cooperación internacional. Creo que ahí sí se los dejo como para que lo analicen. Bueno, muchas gracias. Listo. Óptica Miró, o no sé, ¿es de nuevo o se te quedó? Sí, de nuevo. Ah, listo. Quería dale. preguntarte, también por intermedio de la razón social Óptica Miró, ¿se podrían presentar los proyectos? ¿Tú lo crees o no sería viable? Es privada, ¿sí? Con ánimo de lucro. Sí, sí, ahí no Depende de la sería. convocatoria. Hay convocatorias que sí permiten entidades privadas. Ah, ok. Sí, miren, o sea, mi consejo que les daría es, escojan Impact y Anodoca y empiecen a leer, sí, empiecen a mirar, bueno, esta no suena, esta es de educación, esto creo que es algo que como grupo podríamos hacer y empiecen a leer qué pide, cuáles son las restricciones, porque me imagino que el tema de la óptica, pues está más relacionado con un tema, no sé si estoy usando el término bien, óptico, oftalmológico, ¿sí? Sí. Entonces puede ser que si el proyecto que ustedes quieren presentar es de educación, vayan a decir, ay no, pero como que no nos cuadra este razón social, por decirlo de alguna forma, con la actividad. Ok. Y otra mano levantada, pero no me fijé el nombre. Ya los busco entonces por acá. Ay, pues hay otra mano levantada, ¿cierto? Sí, CDM. Adelante, es que no alcancé a leer el nombre. Bueno, Andrea Rodríguez, dale. Sí, entonces, pues escuchándote, para todos estos proyectos de cooperación, lo ideal es ser una entidad sin ánimo de lucro, ¿sí? O preferiblemente, o sea, eso es Sí, como una de las características que ellos pueden ver, ¿no? sí, Entonces, sí, esa dentro es de una buena conclusión. Ujú. entidades sin ánimo de lucro tenemos fundaciones, cooperativas, Exacto. asociaciones, ¿sí? Todas las que hacen parte de la ESAL. Exacto. Sí. Ok, Sí, señora, listo. sí, esa es una muy buena conclusión. Incluso yo por aquí vi que había algo como de cómo ser una sal, cómo registrarse como sal, por Sí, si, por si lo quieren ver. Bueno, igual, miren, donaciones de Google para organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Mm? ok, muchas gracias. Sí, Eh, tenemos la Cámara de Comercio también y aquí en Chía específicamente tenemos una sede de la Cámara de Comercio de Bogotá, ¿sí? buenísimo. Y Ujú, dan una muy buena información, tienen unos asesores bien específicos para estos temas, ¿sí? ujú. Dan todos los formularios, dan absolutamente todo lo que se requiere y lo que se necesita para conformar una ESAL y es una muy buena eh, eh, fuente, una muy buena gestora para ayudarnos en esos procesos. Perfecto. Sí, sí, yo por eso les digo, o sea, es que después no me quiero como comprometer con la respuesta, pero sí, sí es mejor dicho, la cooperación está orientada a organizaciones a organizaciones de la sociedad civil organizadas, ¿sí? No como personas individuales y allí está todo el universo que tú acabas de mencionar de posibilidades y sí se privilegia sin ánimo de lucro. Es decir, cuando es con ánimo de lucro es excepcional. Lo común es entidades sin ánimo de lucro. Entonces, sí, sí, si quieren, o sea, digamos, si ustedes están pues así como con toda de gestionar proyectos, de organizarse, pues es una buena idea conformarla. ¿Listo? Quería cerrar con unas consideraciones de protocolo, pero pues se las dejo aquí como en la presentación. Yo después lo organizo y se los hago llegar a través de Rosy, porque entiendo que vamos hasta las 9, pero les voy a contar como en 2 minuticos en qué consiste. Claro, ya cuando ustedes estén reuniéndose con los cooperantes para ejecutar, para firmar los acuerdos, etcétera. Es muy diferente las reuniones, por ejemplo, con países occidentales como Estados Unidos y Europa, como con los países asiáticos, ¿sí? Entonces es eso, ¿no? Reuniones breves,
enviar el archivo antes, confirmar la cita, llegar puntual. El vestuario, digamos, puede ser traje de oficina, no muy formal, evitar jeans. Si es en una embajada, de una vez ustedes pedir, si necesitan ustedes equipos, pedirlos con anticipación, porque es probable que al entrar se los quiten. Y esto es importante, el periodo comprendido entre julio e inicios de septiembre es verano. Entonces es como un periodo medio muerto, es como para nosotros nuestro diciembre y inicios de enero. Entonces es mejor que la gestión sea de septiembre a noviembre o de enero a junio. Por ejemplo, con países asiáticos, y esto es bien interesante porque como les comentaba, un proyecto pues que apoyé la formulación y que se está ya ejecutando en Sucre, que fue con Corea. Entonces, claro, por ejemplo, aquí hay algo, saludar con una palabra, una pequeña inclinación de cabeza, máximo la mano, evite tocar, dar beso o abrazar. Este proyecto era en Sucre, que son mucho más cálidos en el sentido de abrazar, besar. Entonces, claro, las primeras reuniones con las personas de Corea pues eran muy formales, pero ya la segunda y la tercera visita eran ellos los que llegaban a abrazar, a dar beso. Entonces, claro, todo depende también del relacionamiento, pero sí es importante que uno conozca cuáles son esos, pues como criterios de cultura que ellos tienen. Por ejemplo, el tema de las jerarquías. A los asiáticos les gusta que si de aquí, de allá viene un director, que aquí sea con un director, que si allá es un vicepresidente, que aquí sea con vicepresidente. Y aquí hay algo que es real, que ojalá que está cambiando con el tema, pero por ejemplo se valora mucho cuando la delegación hay hombres y son de mayores, ¿sí? Digamos, si ven a una mujer joven, no les genera mucha confianza, lo cual no quiere decir que esté bien, por supuesto, y por eso pongo aquí el asterisco, ¿no? Son paradigmas que han ido evolucionando con el tiempo, pero pues eso pasa. Con los países asiáticos es probable que lleguen varias personas, entonces estar preparados. Con bancos de desarrollo multilaterales, muy técnicos, llevar los presupuestos en pesos y en dólares, por ejemplo. Uno puede incluso llevar un resumen del proyecto en inglés, porque claro, como en estas entidades hay gente de tantos países, se comunican generalmente en inglés, entonces es como que uno les facilita la vida si les lleva las cosas en inglés. Con las agencias de Naciones Unidas, siempre hablar de los ODS, llevar el perfil del marco lógico, llevar el presupuesto en dólares, ser muy breves. Y con los países islámicos es lo mismo, ¿no? Valoran más cuando el jefe de misión es un hombre. Y aquí es realmente como evitar ofrecer alcohol o cerdo, digamos, en la comida, y tener en cuenta los temas religiosos, ¿no? Con esto entonces cerraríamos. Este es así como un gran resumen de todo lo que implica gestionar la cooperación internacional. Em, yo, como les decía, pues ajusto pues porque no es una presentación, sino que es como un tablero gigante. Entonces lo ajusto para que ustedes tengan acceso. Y bueno, no sé, Rosy, me pasé 5 minuticos. Mientras tanto, le agradecemos mucho, doctora. Ha sido espectacular, excelente su exposición. Muchísimas gracias por todo ese bagaje de conocimiento que nos ha transmitido. Ay, Juan Manuel, muchísimas gracias a ti, pues a ustedes. Gracias. Sí, excelente. Muchas gracias. Muy claro todo y sencillo. Ay. Gracias. Bueno, me alegra. Listo. Diana levantó la mano. Dale, Diana. Diana Áñez. No, se me fue, no. Ah, ok. Listo. Bueno, no sé si ya ustedes terminan, si esperamos a Rosy. No, terminamos. ¿Sí? Sí, gracias. Listo. Bueno, Muchas muchísimas gracias a Gracias. ustedes por su tiempo, por las preguntas y bueno, mucho ánimo y mucha suerte en este proceso. Arrancar no es fácil y digamos, cuando empiecen, acostúmbrense a que presentan un proyecto, no pasa, otro proyecto no pasa, pero hay que seguir intentando. Ya después del tercero, del cuarto, ya se van a dar cuenta que empieza a subir la tasa de éxito, porque ya tienen experiencia, porque ya pueden decir, ya ejecutamos este proyecto, pero es como todo, hay que, hay que intentarlo y lanzarse, ¿no? Perfecto. Sí, la tasa de experiencia es importante. Así es. Muchas gracias. Gracias, Bueno, estés bien. bueno, que estén muy bien. Gracias. Listo. Muy buen día, muchas